Hola, mi nombre es Flavio, tengo 63 años, y hay una historia que me gustaría compartir contigo. Soy un hombre viejo y enfermo que está a punto de morir. Creo que esta es la mejor forma de desahogarme. Pienso que es justo que esto se llegue a saber y que no quede en el olvido, ya que soy la única persona viva que recuerda lo que pasó. Vivo en un pequeño pueblo algo alejado de la ciudad. Es un lugar bastante hermoso, rodeado de verdes montañas y extensas praderas. Es un sitio realmente pacífico y tranquilo. Podría decir que es agradable vivir aquí. Las personas son muy amables y solidarias, siempre se ayudan entre sí y nunca se ven problemas entre los vecinos. Un día hubo un extraño y trágico suceso que acabó con la dicha de que se regodeaban las personas que vivían en este lugar. Fue hace mucho tiempo atrás. En ese entonces yo tenía 17 años, vivía con mis padres, era hijo único. Ellos eran personas humildes, dedicaban la mayor parte de su tiempo a trabajar la tierra. Mi padre se iba con su viejo y oxidado auto de cajón a la ciudad a vender sus cosechas. Podía durar varios días para que regresara, ya que este pueblo estaba bastante alejado. Yo a veces les ayudaba, sin embargo siempre fui bastante vago. Me gustaba andar dando vueltas por todo el ancho y largo del pueblo. No me relacionaba mucho con la gente, pero les tenía bastante aprecio. Era un chico un poco aislado. El ser así me hizo alguien bastante observador y me daba cuenta de los hechos más extraños que se daban en el pueblo. Recuerdo a Alicia, una señora de unos 40 años que vivió aquí en ese entonces. No recuerdo el día en que la conocí. La había visto siempre desde que era solo un niño. Era mi vecina. Su casa se encontraba al lado de la mía, lo que para mí resultaba una situación que por muchos motivos me era bastante molesto. Recuerdo que poseía un aspecto bastante desmejorado por el trabajo en el campo. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a realizar labores que requerían mucho esfuerzo físico y de los cuales eran los hombres los que más se ocupaban de ello, lo que le daba una apariencia algo brusca. La imagen que tengo de ella y con la que mejor la recuerdo es la de una mujer muy ruda. Se le conocía más que todo por ser una persona muy humilde y trabajadora. Siempre estaba ayudando a todos, regalaba todo lo que tenía a cualquiera que lo necesitase. Así ella se quedará sin nada, ya fuera su comida, que podría ser un simple pedazo de pan, o sus cosechas, que obtenía con gran esfuerzo, o incluso algunas monedas que tuviera por ahí guardadas. Todos la querían mucho por su forma de ser, pero yo nunca confié en ella, en su falsa amabilidad. Era evidente que era forzada. De hecho, para mí, esa personalidad que intentaba mostrar a las demás personas la hacía parecer alguien bastante siniestro. Yo lo podía ver con claridad, pero los habitantes de este pueblo se habían acostumbrado a vivir entre personas buenas y tenían una mente muy inocente, que les impedía comprender la maldad. La vida aquí siempre había sido muy tranquila y sencilla. Nunca se había visto nada que se considerara malo o peligroso y que pudiera atentar a la seguridad de los habitantes, ni problemas con nadie, o alguna situación a que temer. Las personas podían andar con tranquilidad por las calles sin preocuparse de que algo o alguien pudiera hacerles daño. Parecía la vida perfecta, que podían sospecharse que aquí hubiera alguien con malas intenciones. Su cuerpo era áspero como el de un hombre. Era obvio si se dedicaba tanto al trabajo duro, pero no, siempre intentaba mostrar lo frágil que era. Ella siempre intentaba dar lástima contando sus desgracias, sus infinitas enfermedades y lo mal que lo pasaba por su gran pobreza, ya que todo le escaseaba. Siempre estaba quejándose por esto, a pesar de que era ella quien regalaba todo lo que tenía. De verdad era tan tonta para dar lo poco que poseía y necesitaba para sobrevivir, y después ir a mendigar mostrando una miseria que ella misma se había buscado. Nunca entendí por qué, a pesar de lo obvio de esto, la gente de verdad le tenía lástima, y siempre la estaban cuidando, porque pobrecita la indefensa señora, hay que cuidarla, la pobre está tan mal. Nunca estuve de acuerdo con esto. Era claro que era esa su intención, realmente no necesitaba ayuda, era tan evidente, pero las personas eran demasiado nobles e ingenuas como para darse cuenta, y de seguro, aunque lo supieran, igual la ayudarían.
Era un fastidio para mí tenerla de vecina, era una persona con unas costumbres demasiado extrañas. En muchas ocasiones la veía asomándose por la ventana de mi casa cuando yo estaba descuidado y mis padres no estaban. Incluso la descubrí haciéndolo varias veces cuando por alguna razón me encontraba fuera y venía de regreso. Yo me escondía y me quedaba observándola y ella solo se quedaba ahí, mirando por la ventana, inmóvil. Después de un rato se iba tranquilamente como si fuera lo más natural, sin el más mínimo remordimiento y no temiera a que alguien la descubriera. Pero lo peor es que no era solo a mí, lo hacía con todos. Si la descubrían ella solo disimulaba y saludaba con una gran sonrisa, pero lo más desconcertante era la reacción de la gente que le devolvían el saludo de la misma forma sonriéndole y actuando como si en realidad no se hubieran dado cuenta. ¿De verdad podían ser tan tontos? En más de una ocasión, la descubrí introduciéndose en algunas casas cuando estaban solas y llevándose diferentes artículos. En la mía sé que también lo hizo, porque aunque nunca la descubrí infraganti, muchos objetos desaparecieron de manera misteriosa. Nunca dije nada de lo que veía por muchas razones. Primero, lo más seguro es que no me iban a creer. La reputación de esa señora era demasiado buena como para que creyeran esas historias sobre ella. Segundo, era que mi relación con la gente no era muy buena, no me relacionaba casi con nadie, realmente no tenía amigos o alguien al que le tuviera suficiente confianza. Yo era muy callado y además me daba mucho tedio tener que dirigir palabra con cualquiera e ir a contar lo que hacía otra persona. Por otro lado, ya me había acostumbrado y para mí ya era normal ver a esa mujer actuando de una forma tan anormal. Asimismo, si los demás no le daban importancia, ¿para qué me iba a molestar yo? Sería una pérdida de tiempo. Mi padre pensaba igual, siempre hablaba mal de ella con mi mamá, pero él pasaba más tiempo trabajando y fuera del pueblo, así que no se enteraba de nada y le daba poca importancia, pero la criticaba mucho y decía que le daba mala espina a esa mujer. A veces se burlaba de ella por su forma de ser y su lamentable aspecto, era un poco cruel. Mi madre se molestaba que él dijera cosas malas de Alicia. En realidad no decía nada, pero sé que le desagradaba porque se quedaba callada y agachaba la cabeza haciendo un gesto de molestia. Además, ellas se llevaban muy bien, siempre estaban conversando muy alegres y riéndose juntas. Mi mamá siempre la visitaba y le llevaba todo tipo de regalos. Un día ella simple y llanamente desapareció sin dejar rastro alguno. Al principio no se le dio mayor importancia al hecho, ella solo podría estar trabajando mucho. En ocasiones ella se internaba en la montaña que se encontraba al lado norte del pueblo, y podía durar varios días en aparecer. Nadie sabía con certeza qué era lo que ella hacía allí, pero se creía que se dedicaba, tal vez, a sembrar o a realizar cualquier tipo de trabajo de los múltiples que ella realizaba, porque ¿qué más podría estar haciendo en un sitio así? Ninguna persona del lugar tenía claro las actividades que ella podía estar llevando a cabo cada vez que se sumergía en el boscaje y desaparecía por días, ya que nadie la había seguido hasta allí y visto lo que hacía, debido a que a la gente no le gustaba entrar ahí. La vegetación era muy abundante, además de que un lugar muy oscuro y profundo. Podrían haber animales salvajes o alguien podría llegar a perderse. Sin embargo, no le daban importancia al hecho de que una señora anduviera sola en un lugar que podría ser peligroso para alguien mayor. Tal vez era porque de alguna forma se habían acostumbrado a verla siempre ir sola a ese sitio y desaparecer por algún tiempo y volver a aparecer como si nada. Nunca se dijo algo al respecto, además que todos confiaban demasiado en ella, se había ganado la fama de ser muy trabajadora. Pero yo pensaba diferente por muy buenas razones. En ocasiones yo salía a dar caminatas nocturnas, algunas veces a horas de la madrugada. Me escapaba por la ventana de mi habitación sin que mis padres se dieran cuenta, pero lo hacía con más frecuencia cuando mi papá se iba a la ciudad. Mi madre era más descuidada y era más difícil que lo notara. Recuerdo que una vez fui testigo de algo extraño proveniente desde lo alto de la montaña. Realmente no me asusté, ya que más de una vez vi luces provenir de ahí. También solía escuchar el suave eco de lejanos gritos como lamentos de una mujer desesperada que parecía estar sufriendo mucho. Era una especie de llanto desconsolado y expresando una profunda melancolía, pero en esta ocasión era un diabólico grito gutural de alguien llamándome por mi nombre, haciendo eco por todo el pueblo. Se
Escuchaba realmente fuerte, sin embargo nadie pareció percatarse. Era extraño, tan solo eran las 9 de la noche, todavía se veían algunas luces encendidas y se oía gente despierta. En realidad yo era el único que podía oírlo, pero lo que me dejó atónito fue un rayo de luz blanca provenir de lo más alto y atravesar el pueblo de lado a lado. Decidí irme a casa con un manojo de nervios. Me producía bastante desconfianza andar fuera después de lo que había presenciado, aunque en realidad con el pasar de los años me había acostumbrado a este tipo de sucesos. A partir de esa vez, por mi seguridad procuré no hacer mis caminatas tan largas ni a horas tan tarde de la noche. Algo con muy malas intenciones podría estar rondando en los alrededores y podría sucederme algo malo. En base a esto me perturbaba el hecho de pensar en qué podría estar haciendo esa mujer cuando se iba para ahí y duraba tanto en aparecer. A veces me recorrían pequeños escalofríos y se me ponía la piel de gallina el pensar en eso, estar allá arriba completamente solo. Nada bueno podría suceder en un lugar tan desolador y misterioso. ¿Qué puede hacer alguien tantos días, en completa soledad, en un sitio donde se daban este tipo de fenómenos? Esta vez había durado más tiempo de lo normal en aparecer. Los vecinos comenzaron a preocuparse, empezaban a sospechar que algo raro podría estar pasando, tenían miedo de que algo malo le hubiera ocurrido, pensaron que tal vez había enfermado gravemente, y en realidad se había quedado en su casa encerrada y podría estar muy mal, por tanto decidieron ir y averiguar qué había ocurrido con ella. Tocaron y tocaron pero nadie abría. Con ayuda de varias personas tumbaron la puerta, pero no se encontró a nadie. Pero algo no andaba bien, todo estaba tirado, la ropa, los trastes, los muebles, la leña, todo era un desastre, pero no había un solo rastro de ella. Esto puso a todos muy nerviosos. La casa de la mujer se llenó de personas de todo el pueblo, todo el mundo quería saber qué había ocurrido ahí y con la señora Alicia. A pesar de que era muy obvio dónde podría estar, a la gente por alguna razón parecía no querer aceptarlo. Ahora pienso que de alguna forma desconfiaban de esa montaña, no querían ir allá, buscaban cualquier excusa para mantenerse alejados de ese sitio. La buscaron por todos lados, pero nada. Me parecía absurdo verlos buscando en los alrededores, aunque era claro que no encontrarían nada, pero querían convencerse de que estaba cerca y la encontrarían pronto. En los siguientes días los perros empezaban a aullar y ladrar como locos toda la noche, incluso se oían gatos corriendo por los techos de las casas, maullando de manera horrible y escalofriante. Algunos aparecían muertos al amanecer, sin marcas de ningún tipo de agresión, era como si hubieran sido envenenados. Esto era algo bastante insólito, por el hecho que aquí nunca han habido gatos. El pueblo se había llenado de un repugnante olor a mortandad. Ahora escuchaba a las personas hacer comentarios de los extraños sucesos que se estaban dando, incluso oía un par de ancianos mencionar de manera discreta acerca de los sonidos y luces de la que yo antes creía que era el único que se daba cuenta, pero en los últimos días estos sucesos se dieron con más frecuencia y mayor intensidad, así que esta podía ser la razón de que alguien más lo notara. Parecía que de un pronto a otro la gente se volvió consciente de algo que siempre estuvo ahí pero que siempre ignoraron. También hubo quienes comenzaron a investigar con ayuda de otras personas si ella había salido del pueblo, pero en realidad nadie le había visto ni el rastro, era como si se la hubiera tragado la tierra. Mi papá en esos días había salido del pueblo hacia la ciudad, todos pensaban que él podría saber algo, tal vez se la había topado en el camino. Cuando regresó todos fueron hacia él y le contaron todo lo sucedido en el tiempo que estuvo fuera, preguntaron si él no sabía algo al respecto. Él, sorprendido con lo que le relataban, nos contó de algo que le había ocurrido cuando venía de regreso. Su carro se había quedado varado a mitad del camino, una de las llantas se le ponchó, tenía repuesto pero no cargaba con las herramientas necesarias, así que tuvo que devolverse a pie a unas casas que había visto 1 kilómetro atrás para buscar ayuda. Dejó su auto estacionado a un lado de la carretera y lo peor era que ya había anochecido y era muy tarde, todo estaba muy oscuro y ese camino era muy sombrío, no había ningún tipo de luz. La carretera a la ciudad en realidad era muy solitario, son muy pocas las casas que se pueden encontrar,
La carretera es de tierra y muy pedregosa, rodeada de muchos árboles, así que no es un toparse con gente en esa vía y menos de noche. Mi padre contó que le pareció que alguien lo empezó a seguir, no lo había visto pero dice que oía unos pasos entre la maleza, se detenía para observar si alguien iba atrás del pero en ese preciso instante paraban los ruidos. Esa noche hacia luna llena, dijo que en un momento vio una enorme sombra de una persona proveniente de atrás de un árbol. Él volvió a ver y vio la silueta de alguien escondido entre las ramas asomando solo medio cuerpo. Esta inmediatamente se escondió y él soltó a correr con algo de miedo y de repente escuchó que quien fuera que estuviera escondido, salió de entre los árboles y se fue corriendo a toda prisa atrás de él. Dice que él corrió y corrió espantado hasta que halló una de las casas, donde tocó la puerta desesperadamente mientras pedía ayuda a gritos muy sobresaltado. Una mujer y su esposo salieron a ver qué pasaba. Él les contó algo alarmado que alguien lo venía siguiendo, pero al voltear ya no había nadie. Esas personas le dieron posada esa noche, no se preocupó por su carro ya que esa carretera no era muy transitada. Al día siguiente el señor de esa casa le ayudó, prestándole herramientas y así logró seguir su viaje. Cuando entró al vehículo vio que en el interior habían gotas de sangre en uno de los asientos y advirtió que en el suelo había algo, era un colgante. Nos contó que parecía un escapulario porque estaba constituido con pequeñas pelotitas negras con la diferencia de que tenía la imagen de una estrella de 7 puntas. Él la agarró y la tiró muy lejos. Sin embargo, si fue que alguien entró por la noche, no pretendía robar porque no se había llevado nada, pensó que posiblemente lo buscaban a él. También nos contó que después de un rato de conducir se encontró a mitad del solitario camino en medio de la nada de manera misteriosa a Alicia hablando con una niña que él no reconoció. Él dice que se detuvo y le preguntó que para dónde se dirigía. Ella le respondió que iba de regreso al pueblo. Él le ofreció llevarla pero ella se negó y le agradeció con una sonrisa. Él no le dio mayor importancia, se despidió y siguió con su marcha. Nadie le hizo mucho caso a lo que contó. Más bien todos quedaron decepcionados ya que no ayudaba en absoluto nada de lo que dijo por diferentes motivos, así que muchos no le creyeron del todo. De hecho a algunos les dio algo de desconfianza todo lo que él nos narró, porque de hecho, analizándolo detenidamente todo esto sonaba demasiado sospechoso, en parte era algo que no tenía mucho sentido. Después de algún tiempo de búsqueda infructuosa y luego de escuchar esa historia que para muchos resultaba muy inverosímil, ya que a ella nunca se le vio salir ni tampoco entrar al pueblo, se resignaron a ir a buscarla al único lugar donde podría estar. Sabían que solo estaban dando vueltas sin sentido. Algunos como mi padre creían que no tenía caso seguir buscándola, tal vez solo quiso irse y no quería que la encontraran, pero les parecía sospechoso que desde que desapareció cosas extrañas empezaron a suceder, y más raro aún era situación de los gatos que amanecían muertos cuando aquí nunca se había visto ni un solo gato, además de todas esas rarezas que se veían venir de esa montaña, y tomando en cuenta que esa mujer pasaba mucho tiempo ahí, así que se decidió hacer un grupo con varias personas del pueblo, sobre todo hombres y de los cuales yo iba incluido, ya que era peligroso, para que fueran a buscar a la cima. Había mucha tensión entre los pobladores por los acontecimientos de los últimos días, así que no todo el mundo estaba dispuesto a ir a la boca del lobo. Llevaban cuchillos, focos y lámparas, en caso de que cayera la noche poder alumbrarse y tener con qué protegerse en caso de peligro. Caminaron por muchas horas y ya empezaba a oscurecer, algunos ya empezaban a creer que era mejor devolverse, pero después de un rato de caminar alguien distó a lo lejos una vieja cabaña de madera. Se podía divisar la tenue luz de una vela que se asomaba por una ventana en el interior de la vieja choza. Caminaron hacia allí, la puerta estaba entreabierta, entraron y miraron asombrados y con algo de temor lo que había dentro. El escenario en el interior del sitio resultaba perturbador, las paredes estaban llenas de imágenes de pentagramas, estrellas de 7 puntas y cruces invertidas, algunas dibujadas con tiza y otras con lo que parecía sangre. También habían manchas de esta esparcidas por todas las paredes y el piso, la palabra Babylon Aprecia escrita por todos lados. También había dibujos de personas desnudas en posiciones obscenas y eróticas,
Además se veían imágenes de rostros de personas con las cuencas de sus ojos vacías. En unas de las paredes había escrito en grande y con letras negras algo que decía: yo sé de cuando probaste en tu propio cuerpo que eres mi hijo, y también sé que, como dices, este es el anciano. El lugar estaba alumbrado con velas negras ya algo gastadas. Esto resultaba extraño ya que significaba que alguien estuvo allí recientemente y por alguna razón se fue olvidando apagar las luces. Al fondo de la cabaña había un altar cubierto con un manto negro, sobre él habían rosas rojas, cirios negros y una estatua de un Baphomet que tenía puesto un collar igual al que describió mi papá. El alrededor del suelo del altar estaba cubierto de sangre y restos de animales horriblemente mutilados, que se dedujo habían sido sacrificados en algún ritual satánico. Sin embargo, no parecían haber rastros de Alicia. Decidieron explorar en el único cuarto que había en la choza. Ahí había un armario. Dentro de este encontraron un montón de ropas viejas que todos inmediatamente reconocieron que eran de ella. También hallaron varias fotografías viejas algo amarillentas. En ellas aparecía Alicia cuando era más joven. A la par de ella estaba un hombre bastante viejo sosteniéndose con un bastón. El sujeto resultaba completamente desconocido para todos. Nadie reconocía al hombre que estaba parado junto a ella y la abrazaba. El pueblo era pequeño y todas las personas se conocían y ese hombre definitivamente no pertenecía aquí. Era un señor algo encorvado, con el cabello cubierto de canas, poseía una enorme barba blanca. Se pensó que podría ser su padre, pero porque nunca lo habían visto, a ella siempre se vio sola, o al menos desde que yo la conozco. En las fotografías se podía observar que habían sido tomadas en las afueras de ese mismo lugar, pero algo que también intrigó a muchos era quién había tomado esas fotografías. Algunas personas muy supersticiosas salieron corriendo de ahí por miedo a que algo malo pudiera caer sobre ellos, pero otros decidieron ir más adentro del bosque a ver si podían hallar a Alicia. No tuvieron que caminar mucho para dar con su paradero y toparse con la mayor sorpresa de sus vidas, algo para lo que sus frágiles mentes no estaban preparadas. Lo que encontraron nunca podrán borrarlo de sus memorias. Lo que vieron, en lugar de esclarecer el misterio, lo que hizo fue oscurecerlo aún más, y llevó a que las personas decidieran dejarlo en las tinieblas y no resolver algo que podría darles a conocer una verdad que en realidad no querrían saber. El cuerpo de Alicia colgaba ahorcada de la rama de un árbol, con el estómago abierto y las vísceras afuera siendo devoradas por los gusanos y las moscas. Se encontraba atada de pies y manos, le habían sacado los ojos y su boca había sido amarrada con un pañuelo negro. Su cuerpo desprendía un hedor a podrido, pero no era un olor normal, era increíblemente repugnante. Nadie pudo tolerar la fetidez, se notaba que llevaba muchos días muerta. Debajo de ella había una fotografía perfectamente enmarcada y adornada con rosas. Ahí aparecía ella amordazada y golpeada. Se veía que ya estaba muerta y estaba abrazada por la figura de una persona vestida completamente de negro y con su cara tapada. En una esquina de la foto había algo escrito que decía: gracias querida por cuidar de mí por tanto tiempo y haberme traído a este mundo. Nadie nunca volvió a hablar del tema. Decidieron dejar las cosas como estaban, y jamás volver a hablar acerca de lo sucedido, dejándolo como un oscuro secreto del pueblo. No se permitió que nadie hiciera mención de ese asunto. Esto no debía salir de boca de nadie. El semblante de las personas se tornaban oscuros si se decía una palabra al respecto. Se mantendrían así hasta que con el tiempo nadie lo recordará y esta historia de nunca llegará a ser contada. Los extraños fenómenos se siguieron dando, pero la gente se acostumbró y con el pasar de los años solo los ignoraban. Se prohibió la entrada a ese maldito bosque. Se optó por que permaneciera en las profundidades de la oscuridad donde pertenece y donde debe estar por toda la eternidad hasta el final de los días, reposando en los abismos del olvido. A todos les pareció más conveniente continuar con una actitud de falsa alegría y de paz, de como si en realidad no hubiera pasado nada, con la intención de reprimir en sus subconscientes ese funesto recuerdo de aquel lamentable incidente, aunque en lo profundo de sus almas siempre sabrán que la armonía aquí desapareció para siempre, que de hecho esta nunca existió. El único que no niega la verdad soy yo, soy el único que acepta esto, soy el único que no lo reprime y soy el único que no le teme a ese sitio, al que por las noches suelo visitar, para cuidarlo a él.
¿Sabes por qué? Yo era el fotógrafo.